Hola amigos, pues hoy vamos a ver esta segunda hoja de trabajo. Es la 2C de propósito, que es para los capaces. Acuérdense, las personas que tienen capacidad y que están buscando mejorar su situación laboral o conseguir un trabajo. Entonces, una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer a la hora de hacer nuestros planes de acción es poner los pies sobre la tierra y comprender bien cuál es nuestra situación. Y este es el propósito de este ejercicio. O sea, ciertamente cuando queremos mejorar nuestra situación laboral o avanzar en nuestra carrera, pues siempre tiene que ver el tema de la recompensa, el tema de los incentivos materiales. Y por eso creo que es muy importante ver de dónde proviene ese empuje que tenemos para tratar de conseguir un mejor trabajo. Entonces, aquí usamos algo que es algo muy sencillo que llevamos siglos los seres humanos haciendo, que se llama un balance general o una consideración de situación financiera. Algunos de ustedes que tengan conocimientos de contabilidad, pues no sé si recuerdan, se llama la cuenta T y de un lado están los cargos y del otro lado los abonos. Entonces es relativamente sencillo. AC significa activos circulantes, AF significa activos fijos y AI significa activos intangibles. Ahora, no porque estén del mismo tamaño aquí, significa que estén distribuidas las filas equitativamente. Esto quiere decir, no necesariamente los activos que tengas como sujetos a liquidez, por ejemplo, si tienes oro, criptomonedas como Bitcoin, dinero en efectivo en diferentes monedas como dólares, pesos, todo eso que se puede convertir en dinero en efectivo para llevar a cabo alguna operación está dentro de activos circulantes, y no necesariamente eso es lo mismo que pasivos de corto plazo. En pasivo corto plazo vamos a poner deuda de tarjeta de crédito, por ejemplo, o algunas colegiaturas que debas de los niños y que se tienen que pagar en 6 meses o un año, máximo un año. Y con todo lo de largo plazo son deudas que tienen un sentido de más de un año. Por ejemplo, podría ser la hipoteca, lo que se debe al Infonavit o lo que se debe de tu carro, o a lo mejor un crédito al consumo que está hecho para 3 años. Todo eso va a pasivo de largo plazo. Y eh, entonces, del lado izquierdo que tengo aquí en la tabla, activo fijo, yo lo que sugiero es que lo pongas al precio al que pudieras liquidarlo. Entonces, por ejemplo, compraste un carro de 500,000 pesos, pero te das cuenta que en el mercado lo podrías vender en 200,000 pesos o en 100,000 pesos porque ya pasaron muchos años. Ese debería ir dentro de tu activo fijo, los 100,000 pesos, no los 500,000 pesos, porque lo demás, bueno, en contabilidad, si fuéramos muy estrictos, ponen los 500,000 y luego se pone un signo de menos, que es una depreciación acumulada, y entonces ya al final debe dar un valor neto de 100,000. Entonces es un valor de liquidación el que yo recomiendo para este análisis que haces. Por ejemplo, quizás gastaste mucho dinero en tu guardarropas, pero quizás para liquidarlo realmente solo tiene un valor del 10 o del 5%. Entonces ese es el valor que deberías ponerle. Sin embargo, hay actividades que hacemos, por ejemplo, la misma marca personal iría en activos intangibles. Tu marca personal te permite mantener un trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces es súper necesario para mantener tu marca personal funcional, que tengas un buen traje o un buen vestido. Entonces, se debe contemplar que existe eso intangible. Lo puedes poner como un signo de pregunta, porque es muy difícil evaluar esos intangibles. Normalmente lo que se hace es cuál es la capacidad de ese intangible de generarme dinero. Pero en este caso yo simplemente recomiendo que lo escribas. Quizás tienes libros y recibes regalías por los libros. En el caso de los activos fijos, pudiera ser que tienes departamentos en renta o casas en renta o algún terreno. Todo eso va ahí en activo fijo. Y activo circulante, pues otra vez les decía, todo lo que se puede convertir en algo líquido. En los negocios incluso ahí se ponen dinero que te deben, ¿no? Si le prestaste dinero a primos, a hermanos, a familiares, amigos, es un activo, porque lo deberías poder cobrar. Ahora, de todas esas cuentas por cobrar, habría que ver cuántas de esas efectivamente las puedes cobrar. Algunas ya con el paso del tiempo se vuelven incobrables,
normalmente en las empresas es algo que no pudiste cobrar después de 90 días del acuerdo de crédito. Entonces, imagínate, hay que estar encima de esas cosas que prestaste y te deben pagar porque si no pasa el tiempo y se vuelven incobrables. Y entonces del lado derecho están todas estas obligaciones que esas no tienen descuento, a menos que llegues a una quita, pero eso ocurre hasta que haces el pago. De lo contrario, si debes el millón, es el millón hasta que lo pagues, ¿no? Y la resta entre toda la suma de estos activos menos las obligaciones te debe dar tu capital, que es lo que se conoce como la riqueza contable. Entonces, el juego, digamos, muchas veces es hacer crecer ese C, ese número C en el tema de la riqueza. Quizás después de que hagas este análisis te das cuenta que tu riqueza es muy pequeña, quizás nada más tienes el dinero que tienes ahorrado, o quizás tienes una riqueza suficiente, pero quieres tomar buenas decisiones hacia el futuro. De todas maneras, hacer este análisis te va a ayudar para comprender en dónde estamos situados. Pero muy probablemente lo que alcances a ver esa fotografía del día de hoy de tu situación financiera tiene como consecuencia la manera en la que tú llevas a cabo tu presupuesto, es decir, la manera en la que ingresas dinero y la manera en la que gastas dinero. Este modelo se hace pensando en los presupuestos que sirven al reino del cielo. Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo pongo las fuentes de ingreso que pudiera ser recibir y no hay que complicarnos, pues se puede hacer anualmente, pero yo en este ejercicio sugiero que simplemente tomes en cuenta tus gastos de los últimos 30 días para que estés consciente de qué es lo que en realidad está pasando. Probablemente nunca en tu vida has hecho un presupuesto. El presupuesto que recomendamos es que todo dinero, cada centavo que ingresa, debe tener un propósito, de manera que no haya ningún peso, ni ningún dólar, ni ningún euro que no tenga un propósito. Entonces, supongamos que ganas dinero de tu sueldo y además vendes algunos productos y también tienes ahí un ingreso. Ahí deberías poner la utilidad que sí te puedes gastar, no, si vendes perfumes, pues no deberías poner los 100 o 200 pesos a lo que venden los perfumes porque necesitas obtener una utilidad y calcularlo para volver a comprar más perfumes y seguir produciendo en ese negocio. Quizás tengas algún bono este último mes, quizás hagas algunas asesorías, probablemente te dieron algún regalo, todo eso lo pones dentro de fuentes y en este modelo lo que yo sugiero es que se multiplique ese valor total, que es sumar todas las fuentes de ingreso, por estos porcentajes, que sería el 10%, la manera en la que los cristianos celebramos a Cristo Jesús como el primogénito de la creación. O sea, Jesucristo es primero, ese es el principio que guía este presupuesto. Y luego, fíjate, todavía se sugiere que gastes otro 10% en ser generoso con familiares, con amigos, con hermanos de la congregación, donde tú veas necesidades, tú puedes apoyar. Luego sugiero en este modelo que destines una parte de tus ingresos para temas de libertad financiera. Suponiendo que tienes deudas, tu primer objetivo es salir de deudas, liquidar todas tus deudas. Probablemente la única que yo recomiendo que mantengas, al menos en el tema de finanzas personales, es si tienes un crédito hipotecario y sobre todo si tiene buena tasa de interés. Entonces deberías utilizar el 18% de tus ingresos para liquidar todas tus tarjetas de crédito, porque lo que pagas de intereses se puede utilizar para la generosidad. Probablemente dices, es que no me alcanza para nada, estoy intentando hacer, pero probablemente tienes algunos hábitos de gasto que tienes que admitir, tienes que ser sincero contigo mismo que en realidad no agregan valor a tu vida, no tienen un propósito específico para servir al reino del cielo, por ejemplo, y que ahí se va tu dinero. Se te puede ir, no sé, en tantas cosas que no quiero yo señalar una en específica, pero pueden ser fijaciones, pueden ser adicciones, puede ser simplemente algún tipo de entretenimiento que no es con el propósito de edificar tu vida, algún vicio. Y todo eso yo creo que deberías ser consciente que afecta tanto tu presente como tu futuro, incluso tu pasado con esas deudas, ¿no? Entonces, lo mejor es liquidar todo tipo de obligaciones y deudas, no deberle nada a nadie excepto amar unos a otros. Y luego, en el modelo, pensamos que con el 25% de tu ingreso debería alcanzarte para tus gastos básicos. Incluyendo los gastos básicos podría ser la renta. Todos estos porcentajes pueden ser ajustables.
Y yo lo que sugiero es que si tienes un ritmo de vida demasiado presionante y demasiado egoísta, que no está en función de tus fuentes de ingreso, eso es no vivir en la realidad. Y habría que tomar algún tipo de dosis de humildad, pedirle dirección a Dios en oración para que nos planteemos si es el estilo de vida que nos podemos cubrir o que Él quiere que nosotros cubramos. Hay que depender de Dios, que Él es un Padre amoroso que siempre nos va a dar para nuestras necesidades, pero que no necesariamente nuestros caprichos entran dentro de las necesidades que Él quiere proveernos y que quiere que disfrutemos. Entonces hay que preguntarnos también, por ejemplo, cosas de, ok, esa televisión que me la encontré en un centro comercial y que se sale mucho de mi presupuesto y me dan un crédito, la pregunta que te tendrías que hacer es, ¿cuál es la razón por la que yo no puedo pagar eso de contado? Si hay una razón porque no tienes disciplina financiera, entonces la respuesta probablemente de parte de Dios es que no estás preparado para adquirir este objeto. Entonces, son de estas preguntas que nos podemos hacer. Por ahí hice lo puedes buscar ahí en mi canal de YouTube, es un programa de mayordomía cristiana donde hablamos más a detalle de esto, pero esto es en general lo que yo quería abordar. Y luego hay un porcentaje de dinero que podrías dedicar a ti mismo, ese 25% para crecer. Probablemente tienes hijos, ahí por eso le pongo legado, entonces ahí es donde debería irse tu porcentaje de tu ingreso para colegiaturas, para educación, para capacitación tuya también, a lo mejor algún certificado, alguna maestría. De ahí deberías volverte a invertir para que puedas aumentar tu capacidad de generación de ingresos. Algún negocio personal que quieras poner, de ahí, desde ese mismo presupuesto te puede dar para esa idea de negocios que has querido emprender. Simplemente es una cuestión de disciplina con tu presupuesto. Y ese 12% es donde sugerimos que sea para experiencias personales. Puede ser unas vacaciones, puede ser la misma plataforma de televisión por cable o digital. Si no te alcanza, probablemente no es para ti ese tipo de entretenimientos y es mejor buscar otro tipo de entretenimientos, otro tipo de intereses. Hay muchas cosas que te pueden hacer la vida más feliz y más divertida que no tienen ningún costo. Por ejemplo, a lo mejor te das cuenta que no te alcanza para tu presupuesto y tienes que, en lugar de pagar esa suscripción en el gimnasio, ir al parque que está cerca de tu casa a hacer ejercicio con algunas barras, algunas caminatas, en lo que te recuperas económicamente y ya entra dentro de tu presupuesto, ¿verdad? Tampoco estamos diciendo que no disfrutes de la vida. Entonces, creo que esto en general, hacer tu situación y comprender de dónde vienen tus ingresos y en dónde se está yendo, utilizando porcentajes, es como puedes caer en cuenta de los errores que estás cometiendo. Entonces, aquí mismo en la hoja de trabajo, te propongo que hagas esta pregunta, que son las que llenarías en el formulario de Google. ¿En qué área financiera quiere el Señor en la que yo trabaje esta temporada? Probablemente estás endeudado, eso lo puedes pedir en oración. Oye, Señor, ¿en qué quieres que trabaje en mi área financiera? Probablemente el Señor te dice, oye, estás gastando demasiado dinero en bienes, como decía Jeremías, en cisternas rotas, estás cavando cisternas rotas y no te vas a satisfacer por querer no construir mi reino, ¿verdad? A lo mejor te das cuenta que eres una persona muy egoísta y Dios quiere trabajar contigo en la generosidad, que te puedas desprender de las cosas que crees que son tuyas para beneficiar la expansión del reino del cielo. Probablemente el Espíritu Santo te llame y te diga, esas joyas que tienes almacenadas, hay que venderlas para financiar ese orfanato. Son todas estas cosas que ya parecen extraordinarias, pero que en algún momento las hemos visto en la Biblia, como desde el rey David, que dio miles de millones de dólares para construir ese templo, lo equivalente en oro y en metales preciosos. La mujer viuda de la que habla Jesús, que dio lo único que tenía al templo, a pesar de que había preocupaciones de que había corrupción dentro del templo, pero lo que Dios mira es lo que hay en la intención de tu corazón. Entonces hay que preguntarle qué quieres Dios que haga con las cosas que pusiste a mi cargo. Esa sería la pregunta que yo quisiera que te quedaras planteándote, que lo hicieras en oración. Acuérdate que tenemos un rato en oración, podemos hacer ese planteamiento en el grupo de oración, o tú mismo buscándolo. Pregunta con algún hermano o hermana de tu iglesia cristiana, en donde ellos piensan, después de platicarle, les podrías mostrar algunos de estos porcentajes, no es necesario que le muestres los números, y que te diga, oye, pues quizás deberías poner más atención en
apoyar a tus papás o en apoyar a tus hermanos, etcétera, ¿no? A lo mejor no das diezmo y no estás celebrando a Jesucristo con cada peso que recibes. Entonces, son cosas que pueden cambiar tu vida y la manera en la que se van a desatar las bendiciones para ti. Simplemente por ponerle orden a la manera en la que Dios te pide que tomes decisiones sobre el dinero que pones sobre tus manos. Y luego también te pregunto que hagas una meta realista considerando tu situación actual para los próximos 6 meses, ¿no? O sea, es muy respetable que tengas el sueño de ganarte $1,000,000 en los siguientes 6 meses o el siguiente año, pero pregúntate si eso es realista, si es posible con la circunstancia actual. No digo que no se pueda, pero lo que necesitas saber es en dónde estás parado y qué tipo de situación alcanzas a ver con lo que hay para simplemente plantearlo. Tampoco te estoy diciendo que te cases definitivamente con eso. Conforme pasen los días y que Dios te vaya mostrando qué es lo que quiere que tú hagas, te vas a dar cuenta que el escenario se va a ir abriendo y tu perspectiva va a cambiar, pero simplemente hay que anotarlo, tenerlo registrado y quién sabe, ¿no? Quizás vuelvas a hacer este ejercicio semana tras semana tras semana porque vas creciendo, avanzando, avanzando en lo que quieres y va cambiando ese propósito. Yo personalmente prefiero establecer metas semanales, pero en este momento poner una meta realista de 6 meses nos va a dar una perspectiva de temporada. Es como los que siembran, pues tienen una meta para sembrar y una meta para cosechar de 6 meses y 6 meses. Y finalmente, te quiero plantear que te hagas la pregunta de, hagas una lista de las personas que hay en tu vida. Entonces, tus papás, tus hermanos, tu cónyuge, amigos, no sé, alguna persona con la que tengas algún interés amoroso, en fin, tu jefe, todas estas personas, haz una lista de las personas que hay en tu vida. No pongas tus contactos en Facebook porque en realidad no te relacionas con ellos. Y de esa lista, cuando tengas el total, quizás son 20, 30, 50 personas, hay 5 personas que son las que representan la mayor parte de tu enojo, tu depresión y tus dudas. De esas 5 personas hay que identificarlas, circularlas, ponerlas de un lado de una lista y luego hay que identificar las 5 personas de las 50 que representan todo lo que tiene que ver con el disfrute de tu vida y que además te motivan y te impulsan a salir adelante. Entonces, esa lista es tu primer círculo de consejeros. Entonces, ya es mucha tarea. No te pido que pongas los nombres, simplemente que hayas hecho el ejercicio y ponerlo en el formulario. Y vamos a usar esa información para el siguiente módulo. Entonces, yo sé que es mucha información. Hay que tomarse algo de tiempo. Como les dije en la primera hoja, algunos lo hacen en 10 minutos y algunos necesitan una semana o 2 para contestar esto porque es un proceso en el que tienes que ser muy sincero con tu situación y con lo que hay a tu alrededor. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Pues ahora estamos... ¿Qué tal, amigos? Ahora estamos en la segunda hoja que le llamo 2R de propósito, que es para los panes. Acuérdense que cuando digo panes me refiero a aquello que leuda, que se va haciendo más grande y se multiplica exponencialmente. Por eso nos referimos a los panes y a los peces, pues yo me gustaba ese término para decir que están esperando ser pescados, ¿verdad? Conseguir algún trabajo, algún empleo. Y acuérdate que está abierto, entonces tú puedes llenar tanto las hojas de peces como la de panes. Es indistinto, yo lo que estoy buscando es que encuentres un camino, una brújula para tu transformación personal, de crecimiento, motivarte, que tengas inspiración y pues que participes de estos grupos de oración que tenemos programados en las hojas de trabajo y luego pues acuérdate que
Después del segundo viene 3 y en el cuarto vamos a reunirnos todos para algún tipo de experiencia de networking, ¿no? Donde podamos compartir alimentos y un rato agradable, invocando el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver esta hoja de trabajo número 2. Entonces, considerando las respuestas de la hoja 1R, me gustaría que te tomaras algo de tiempo para describir estas 5 actividades profesionales que haces durante la semana y que consumen la mayor parte de tu tiempo. Puede ser ir a los bancos, ¿no? A lo mejor hay gente que casi todo su día es hacer cosas de bancos y probablemente como tienen un desorden en la manera en la que llevan sus libros, le dedican demasiado tiempo a cosas administrativas y ya no le dedican tiempo a aquello que produce para tu negocio o que al quitar este cuello de botella pudiera hacer que tu negocio creciera exponencialmente. Habrá gente que le dedica más tiempo a, no sé, a los niños, que tampoco está mal. Simplemente pon aquellas cosas que son profesionalmente absorbentes en cuanto a tiempo y ponlas en términos de hacer. En términos de hacer no significa que en todo pongas hacer estudios, ¿no? Pero hay un verbo que se llama estudiar que tiene que ver con el acto de llevar a cabo ese hecho. Entonces, de estas preguntas, por eso les sugiero que hagan esta lista y vas poniendo la lista, ¿no? Entonces, estudiar la materia de finanzas o estudiar para hacer las tareas de la maestría, ¿no? O asistir a las clases de maestría o al curso de capacitación o escoger, a lo mejor le dedicas demasiado tiempo, tú estás en el departamento de compras y le dedicas demasiado tiempo a estudiar catálogos, eso hay que ponerlo. Y luego la pregunta es, una vez que tienes esta lista de 5, que son las que más toman tu tiempo, hay que preguntarse, ve esta pregunta, si alguien te pusiera una pistola en la cabeza para obligarte a que dejaras hacer 5 o 4 de esas 5 actividades, ¿cuáles son las cosas que quitarías y con cuál te quedarías? Entonces, esa pregunta puede tomarte igual 15 minutos o te puede tomar una semana en llenar. Entonces, tómate el tiempo, haz bien esa análisis de cuál de esas 5 con cuál te quedarías. A lo mejor te va a costar mucho trabajo y solo vas a poder escoger 2, pero sí dedícale tiempo para que puedas identificar. Quizás te das cuenta que hay algunas actividades que nombraste que en realidad son una misma, entonces hay que unirlas. Mucho tiene que ver con cómo usamos el lenguaje, pero al final idealmente te deberías quedar con una. Y sobre esa pregunta hay que hacerse la siguiente pregunta. Si lo único que logro hoy es esta actividad 1 de 5, la pregunta es si esta actividad me generaría satisfacción de que está dirigida al propósito de mi negocio. Y la otra pregunta que nos podemos hacer sobre esta misma actividad, ahí puedes contestar sí, no, algún sentimiento, alguna observación. O sea, lo importante es que te vayas dando cuenta tú mismo de los impactos que tienen esas actividades que tú haces. Y es una pregunta similar. Si ayer te hubiera dado un infarto y en realidad solo pudieras trabajar 2 horas de todo el día, ¿sería lo único en lo que te enfocarías para lograr lo único que hace que todo lo demás sea irrelevante? Y si no es así, entonces, ¿cuál sería la actividad en la que te dedicarías solamente 2 horas? Imagínate que te da este infarto y que te dice el doctor, ya no puedes trabajar estas 10 horas que querías o estas 12 horas. ¿A qué es lo único a lo que te dedicarías? Si coincide con la primera, entonces vamos en muy buena dirección. Si no coincide, entonces hay que tratar de revisar la lista, a ver si describiste bien y cuál es la respuesta de esa pregunta, porque lo que vamos a encontrar es la esencia de tu trabajo. Todas las demás actividades que funcionan alrededor de esta esencia de trabajo son accesorios y son las que vamos a identificar como que pudieras delegar a alguien más o que no requieren el trabajo profundo, ¿sí? Entonces, yo aquí lo que sugiero es que esta actividad te tomes un tiempo en describirla en 100 palabras. Puedes usar ChatGPT, puedes usar inteligencia artificial y escribir todo un párrafo muy largo y preguntarle, oye, este párrafo que acabo de escribir, pónmelo en 100 palabras, para que te dé una frase o un párrafo lo suficientemente claro, pero que tampoco sea largo o aburrido. Muchas veces cuando una persona quiere platicarle a alguien más, toma demasiado tiempo aburriendo a la otra persona y cuando le termina de preguntar ¿y qué opinas?
pues la persona ya se perdió en los detalles. Entonces hay que tratar de ser muy esenciales en esto. No significa que 100 palabras van a agrupar toda la actividad de lo que tratas de hacer, pero es suficiente para lo que nosotros estamos buscando. Y la otra pregunta, una vez que escribas este párrafo de 100 palabras, habría que preguntarnos si hay algo que estás ignorando cuando te planteaste esa actividad, o si hay algo cuando la llevas a cabo que deberías cambiar de la manera en la que la haces y que te tiene distraído u ocupado de hacer lo único. Te voy a poner un ejemplo. Yo en el 2015, casi 8 años, me gustaba comprar criptomonedas, y entonces yo me gustaba este tema romántico de conseguir el dinero en efectivo, ir a la tienda de autoservicio al Oxxo, hacer el depósito y que se viera reflejado en mi cuenta de Bitso, bueno, de criptomonedas. Y me acuerdo que muy bien un amigo, que es obviamente una persona que se dedica a los negocios, me dijo, ¿y por qué no lo haces en transferencia electrónica? Y yo decía, claro, o sea, sí tengo la transferencia electrónica, pero me parece una gran molestia. Y entonces me hizo la observación, pues puede ser una gran molestia la primera vez, pero después haces las transferencias en 5 minutos, contrario a todas las veces que tienes que ir caminando desde aquí donde estamos hasta la tienda de conveniencia, hacer la fila, que te atiendan, y de todas maneras es el mismo resultado. Entonces, al yo hacer ese cambio, ese aprendizaje de usar transferencias electrónicas me ahorró muchísimo tiempo de ir al banco. Entonces, hay que preguntarnos si la manera en la que nos planteamos las cosas hace muchos años ya cambió y si pudiera ser de otra manera. Y bueno, la misma pregunta que nos hacemos en el de capaces es enfocarnos en las relaciones. A ver, vamos a hacer una lista de las 50 personas que están en nuestra vida: nuestros abuelitos, papás, hermanos, novia, o si estás casado, tu cónyuge, toda esta lista de personas que están involucradas contigo, hijos, nietos, cada uno de ellos, y hacernos la pregunta si esta persona contribuye a mi depresión, a mis dudas y a mi enojo, o si contribuye a lo más disfrutable de mi vida y que además me impulsa a salir adelante. Entonces, las personas que identifiques como ese 10% que te causan la mayoría de los problemas, hay que identificarlos y procurar alejarse de ellas, porque solamente te van a quitar tu tiempo. Pero las otras personas que son las que más aportan para tu vida y que hacen de tu vida algo más feliz, hay que meterlas dentro de una lista que le vamos a llamar nuestro primer círculo de consejeros. De 50 personas, 5 personas son las que puedes confiar en ellos y siempre te van a dar un consejo honesto porque realmente te aprecian y te quieren. Esos consejeros son súper importantes para los siguientes pasos. Entonces, reúnete con estos consejeros y platícales esta actividad de menos de 100 palabras. Te vas a sentar, oye, ¿tienes algo de tiempo? Necesito nada más 20 minutos tuyos, una llamada de Zoom. No tienes que ir hasta allá, o puedes ser aprovechando en alguna comida. Procura que no sea en un momento muy familiar donde haya muchas distracciones, porque aunque esa persona te quiera mucho, si el niño está tirando los refrescos y esto, a lo mejor no te va a hacer mucho caso y no te va a dar un buen consejo. Pero si buscas un tiempo en específico para hacerle estas preguntas, le puedes platicar. Incluso te puedes llevar el guión y decirle, mira, estoy haciendo este proceso y descubrí que esta es mi actividad esencial y la hago de esta manera, con 100 palabras o 200 palabras si quieres, pero no muchas, no muchas. Y entonces le preguntas, oye, si tú tuvieras una varita mágica para cambiar cualquiera cosa de esta actividad, dime 3 cosas que le cambiarías. A lo mejor le vas a tener que hacer diagramas o algunos dibujos, está bien, para que puedas explicar. Mientras mejor tú puedas explicar esto, con más claridad lo vas a ver. Y luego le puedes preguntar, ¿cómo le platicarías a un amigo esto que te acabo de platicar? Porque muchas veces ellos pueden usar otras palabras o ven la vida muy diferente y te pueden dar otra perspectiva muy interesante de algo que llevas haciendo muchos años, como en el caso de mi amigo que te platiqué. Y por eso aquí pongo que descubriste en los consejos que te dieron. Entonces yo creo que es difícil muchas veces hacer esto en un solo día. Si lo hiciste y lo quieres hacer un día tras otro, conseguir estos consejeros te va a costar algo de tiempo. Yo te sugiero que si no los consigues, te tomes el tiempo y te esperes hasta que tengas esta información para que puedas tener un panorama de lo esencial en lo que consiste tu trabajo, con consejos, con opiniones y con planes de acción que van a ser muy sólidos porque es gente que te aprecia, que conoce tu realidad y tu situación
Y bueno, te agradezco mucho por escucharme y hasta la próxima.